Tenemos con Malvinas un lazo que nos une desde siempre, pero que cada 2 de abril se hace más presente. Jorge Saldivia llegó a las islas con 19 años y 41 años después nos cuenta su historia, sus sensaciones y qué dejó en él esta etapa que lo marcó y convirtió en el hombre que es hoy. Mi llegada a Malvinas como soldado fue el 4 de abril en horas de la noche y bueno, de ahí permanecimos los 74 días que duró el conflicto. Volver a Malvinas sería cerrar esta historia, nos cuenta con esperanza. No deja de ser una asignatura pendiente en todo esto, ¿no? Es muy lindo, a mí me encantaría poder volver y recordar en aquel lugar donde tuvimos que pasar todo el proceso que llevó el conflicto. Estar en ese lugar, recordar y lo posible de hacerlo con mis compañeros que estuvieron compartiendo ese lugar conmigo. Para mí creo que sería como cerrar el libro de esta historia con visitar Malvinas, sí. La llegada a Malvinas marcó el inicio de días difíciles de frío, hambre e incertidumbre. Pero también para Jorge hubo momentos buenos en los que reconoció lo importante de estar en ese suelo. A partir de que nos dicen, bueno, pónganse la ropa de combate, porque nosotros veníamos de haber hecho un servicio militar durante el año 81 y los primeros días de marzo del año 82 tuvimos nos dieron una licencia hasta la baja se llamaba en aquel entonces, ¿no? Día 28 de marzo nos llega un telegrama a la casa diciendo que teníamos que presentarnos en la unidad militar que estábamos prestando servicio, que en mi caso era el Regimiento 25 de Infantería de Sarmiento, y que para ello tenía una orden de pasaje. Y ese día 28 de marzo salimos rumbo a Sarmiento. Al llegar allá había un movimiento dentro de la guarnición militar que no era común. Nosotros que habíamos ya pasado un año, nunca se había dado ese movimiento que existía. Entonces nos llamó la atención y empezamos a preguntar qué es lo que estaba pasando, qué sé yo. Algunos oficiales decían de que como en aquel entonces había una manifestación en Buenos Aires, el reclamo al gobierno que estaba en ese entonces, y que posiblemente nosotros teníamos que prepararnos para ir a custodiar las instituciones en Buenos Aires. Bueno, nada de eso pasó, llegó un momento, el 2 de abril en horas de la madrugada, el que había quedado a cargo del regimiento, era un mayor, nos dice de que el jefe del regimiento 25 en horas de la madrugada había recuperado por asalto las Islas Malvinas. Y que a partir de ese entonces todo el mundo tenía que estar vestido con ropa de combate y con su armamento liviano listo para partir a darle apoyo a la gente del regimiento y bueno, de los demás que habían llegado a Malvinas. El 4 de abril, en horas de la mañana, partimos hacia Comodoro Rivadavia, al aeropuerto. Había muchísimos aviones, había muchísimo material, había armamento, soldados. Así que bueno, partimos a Malvinas y llegamos 12 de la noche. Nos encontramos con un clima que era muy diferente a lo que en la Patagonia, porque era un poco más frío, la humedad. Habríamos llegado 2 de la mañana, así que hasta las 6 eran 4 horas que teníamos para descansar. Y al otro día, bueno, con la luz del día, empezamos a observar todo lo que era el panorama ese hermoso. Y creo que fue uno de los momentos más lindos que viví. Decir, bueno, yo estoy en Malvinas. De ahí muy lejos a pensar en una guerra, ¿no? Jorge nos contó que para él los días de rendición fueron los de mayor pena y 41 años más tarde la sensación persiste.
Y lo más difícil creo que fue ya sobre los últimos días del conflicto, donde veíamos que traían a muchos soldados heridos, muchos. Algunos venían caminando, otros quizás corriendo, otros en vehículo, pero bueno, todos refugiándose más o menos en la zona del aeropuerto, donde existían todavía algo de los hangares que tenía el aeropuerto, pero bueno, estaba todo destruido, pero era como un lugar de un refugio. Transcurrieron todos estos días y uno de los días más feos que nos tocó vivir, creo que fue el más triste de nuestra... Era difícil también, ¿no? Porque por un lado nosotros decíamos, bueno, se terminó todo. Ya no vamos a tener que padecer más frío, no vamos a tener el hambre, se terminó. Pero perdíamos el objetivo, lo que queríamos cumplir y bueno, no se dio. Nos ordenaron a depositar las armas, nos ordenaron a dirigirnos al aeropuerto, que el aeropuerto está adentro como si fuese una península, no hay escapatoria por ese lugar. Éramos custodiados por soldados británicos. Volver al continente, a casa, fue un viaje distinto, también difícil y doloroso. Muchos no lo resistieron y quedaron en medio de un camino de abandono y desolación. Para Jorge, fue un aprendizaje y un proceso de sanación que se consigue hasta hoy con la familia y sus compañeros. Ya con rumbo a nuestra unidad militar, a Sarmiento, y al llegar ahí nos tuvimos que cambiar, no había más uniformes de militar para lo que llegamos, así que nos teníamos que poner nuestra ropa de civil. Estuvimos una semana y nos dijeron de que todo aquel que tuviera algún familiar cerca y que quiera ir, lo podía hacer, porque no habían camas, éramos muchos. Así que yo digo, bueno, yo me voy. Tenía mis padrinos que vivían ahí en Sarmiento. Me fui a la casa de ellos, estuve más o menos unos 15 días encerrado, sin poder hablar, sin poder... o sea, no tenía ánimos de hablar, yo no quería contarle a nadie lo que había vivido. Y la gente del barrio se interesó, quería saber. Ellos sabían de que había llegado un veterano que estaba en ese lugar y que me iban a ver y que para que yo les cuente, yo no quería hablar. Pasaron aquellos días y bueno, un día como que reaccioné, digo, ¿qué hago acá? Me tengo que ir a mi casa. Así que bueno, primero que nada vuelvo al regimiento y digo, vengo a ver si me van a dar el documento y el pasaje para volver a mi casa. Dice, sí, pase por acá. Decían, pasa a una oficina, dice, aquí tiene su documento, el pasaje no hay. Y bueno, ¿y cómo hago? No sé, haga dedo. Así que de esa forma regresé a Trelew. Y bueno, y encontrarme con mi familia nuevamente. Fue un momento muy lindo, de mucha, qué sé yo, tensión, angustia, no sé, de todo.